Bienvenidos a Voces Reales. La televisión está viviendo una de las transformaciones más grandes de su historia. Hoy convive con las redes sociales, los podcasts y las plataformas digitales. Pero hay una pregunta que sigue vigente. ¿Qué hace que un programa o un podcast se convierta en un éxito y permanezca durante décadas? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña María López Álvarez, una de las creadoras de formatos televisivos más importantes de la televisión en español y una de las profesionales que más ha contribuido a la evolución de nuestra industria. Ha participado en el desarrollo de programas emblemáticos como Primer Impacto, con más de 3 décadas al aire, El Gordo y la Flaca, Nuestra Belleza Latina, además de proyectos como Qué Noche con Angélica y Raúl, Suéltalo y Un Nuevo Día. Más que producir programas, ha creado conceptos y formatos que han marcado a generaciones de televidentes. Hoy hablaremos sobre cómo nacen los grandes formatos de televisión, cómo ha cambiado la industria con la llegada de las redes sociales, qué buscan hoy las grandes cadenas y cuáles son las oportunidades para quienes sueñan con crear contenido de impacto. María López Álvarez, es un verdadero honor, es un verdadero gusto darte la bienvenida aquí a Voces Reales. Qué gusto compartir con vos. Bienvenida. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Te agradezco el tiempo y la oportunidad de compartir con el público centroamericano, en especial el nicaragüense, y hablar de este tema que es tan importante. ¿Cómo es que ha cambiado la televisión con el mundo digital? Bueno, las redes sociales le ha dado un giro de 360 a lo que es la televisión. La televisión hoy en día no es ni remotamente lo que era cuando yo empecé. Pero claro, la televisión siempre ha sido un proceso, siempre ha tenido un proceso de evolución, desde los 40, los 50, 60. Yo me acuerdo de niña cuando cambió la televisión de blanco y negro a color, y yo era niña, tendría 10 años, algo así. La televisión es un mundo tecnológico que siempre va a estar evolucionando, y ahora con el AI aún más todavía. Es un mundo diferente. Yo empecé a la televisión y eran tapes de 1 pulgada, entonces pasaron a 3/4, de ahí pasaron a Betacam y así. ¿Cómo era el proceso, María, para hacer un programa de televisión? ¿Cómo creabas el concepto y el formato y qué lo hacía distinto de una revista de la mañana, de otros programas? La televisión empezó en los 50, pero la televisión en español en los Estados Unidos empezó en los 60 y en los 70 todavía estaba bastante primitivo por el lío del dinero. Los inmigrantes en los Estados Unidos estaban haciendo esto como un segundo trabajo para salir adelante, cosas así. Y yo creo que cuando yo entré en los 80, ya era un momento que como que ya estaba en picada para subir, ¿no? Lanzando para crecer. Y gracias a Dios yo tuve el privilegio de empezar en esa época, y pude aprender, cometer errores y crecer en un momento que a lo mejor no era tan complicado para cometer esos errores, ¿no? Entonces a mí me pedían, en realidad yo empecé como noticia, y yo a veces me aburría porque las noticias siempre, como productora, todos los días era un asesinato, un incendio, esto, lo otro, y como que me aburría. Entonces mi mente me iba como, ay, ¿qué pudiéramos hacer? Y empecé a hacer documentales, y yo hacía las coberturas especiales. Yo empecé Primer Impacto porque yo había visto un programa que me gustaba muy parecido, el formato, y yo lo traje hacia en español, y como que lo hice custom, no sé cómo decirlo, lo actualicé para Sí. el mercado latino, y en ese momento, antes de yo desarrollarlo, cuando yo estaba pensando en esta idea, empieza en Telemundo, en los Estados Unidos, ocurrió así con Enrique Grata. Yo decía, En Los ay, Ángeles, Estrella es TV. parecido, Ajá. es parecido el show, y esto es lo que yo quería hacer. Y la cadena todavía no sabía si quería hacerlo o no lo quería hacer, estaban dudando. Pero cuando ocurrió así, empezó a cortar un poquito entre de los ratings, pisar un poquito los talones de Univisión. Entonces empezaron ellos a reaccionar y decir, ok, vamos a hacer la idea que tú tienes.
Y en realidad yo lo que tenía un concepto, una idea, pero no tenía formulado exactamente como yo lo quería hacer. Tenía una persona, Enrique Grata, que en paz descanse, era un señor Sí, serio, muy, sí, muy, muy formal. no, muy serio, muy brusco, Marco, muy, y sí. yo empezamos con una pareja, que era Jackie Nespral y Raúl Painberg, empezamos con una pareja, pero cuando se fue Raúl Painberg a otro camino, que tenía otras oportunidades, eh, pongo yo a María Celeste a sustituir y Mirka de Llano, también Jackie se había ido, y pongo un día a sustituirla y veo la magia de estos dos talentos. Que han Y sido el dúo más impactante que ha tenido y durante las tres el dúo que décadas. más éxito ha tenido, yo creo, en la historia, y yo creo que no porque uno sea mejor que otro, lo que sea, yo creo Claro, que era un poquito la química de las dos personas, ¿no? sí. Uno. Dos, en la televisión española tú nunca habías visto dos mujeres eh, presentar un programa. Nosotros le decíamos noticioso, revista noticiosa, porque era noticia, pero también teníamos historias de largo formato que eran más tipo revista. Sí. Entonces, yo creo que esa era la novedad y lo que causó impacto. Entonces, Ujú. tenía, vaga la redundancia del impacto, pero de verdad causó, conmovió a la audiencia y dijo, ay, esto es algo diferente. Y tenía los colores vibrantes y estaba escrito de una manera, yo quería una manera más coloquial, más, tú puedes creer lo que haya pasado aquí. Tú sabes, las noticias era siempre serio. Me acuerdo María Celeste iba a hacer el noticiero Univisión con su traje y yo le decía, aquí está prohibido los trajes, aquí quiero verte en falda, quiero en cosas modernas, que no distraigan, pero que te veas elegante, que se vean bonitas. Y por eso Femenino, no claro. le puse escritorio. Era diferente a todo, yo trataba de hacer todo lo diferente a lo que era noticia, sin embargo, dando noticias, porque eso es lo que estábamos haciendo en primer segmento, siempre dando la noticia. Y y como eso fue la manera que se encaminó. Todo depende, desarrollar un formato, todo depende de la necesidad que hay. Yo sé que en otra forma el mercado anglo venden los programas y dice, tengo este formato y lo ven y dicen, ah, eso me gusta. Pero en lo que era la televisión en español, y yo creo que también le pasaba a Telemundo, estaban buscando programas que llenaban un vacío, que fueran innovadores, y así nos pasó con Belleza Latina, así nos pasó con Gordo la Flaca. Siempre estábamos tratando de desarrollar un formato nuevo que fuera un poquito diferente a lo que estaba en el mercado, pero que entretenía. Nosotros veíamos en Primer Impacto que la sección de entretenimiento tenía mucho éxito, que subía El el, rating. cuando entrevistábamos Ujú. personas, los artistas, lo que sea, que subía el rating. Y entonces, y no fui yo, pero los ejecutivos en Univisión, el presidente, yo creo que de entretenimiento y de programación, los dos dijeron, debemos hacer un show de entretenimiento y que fuera noticia, y estaba bajo el mando de noticias, para así asegurar que no fuéramos a estar hablando de chisme y cosas que no estaban, De que no acuerdo había a... la sustancia, la fuente, lo que sea. Siempre la base era de noticias, y yo como periodista, aunque no he trabajado en el periodismo como casi en 15 años, 20 años, en mi carrera de 40 años, pero siempre tengo el amor para el periodismo, ¿no? Claro. María, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos con este tema que está demasiado bueno. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Después de esa pausa comercial, continuamos con María López Álvarez hablando acerca del formato de televisión y también las redes sociales, cómo ha venido a revolucionar el mundo digital a la televisión. María, hablábamos fuera de cámaras que es difícil también cuando tenés una propuesta que el ejecutivo, los que están arriba, puedan entender tu propia idea como productora. ¿Cómo se Sí. logra eso? Tienes que aprender a venderlo. Yo no soy muy buena Mm, vendedora, eso sí te puedo decir, pero si el ajá. programa, si el formato es bueno, yo creo que se vende sí solo.
Yo creo que uno no puede necesariamente, y hay muchos vendedores que venden un producto que no es necesariamente bueno, y yo he vivido por muchas de esas cosas Sí, que me han traído a mí, y yo he dicho esto no funciona, y los otros ejecutivos han dicho sí, 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 esto es un batazo, esto es buenísimo, y después es un fracaso. Yo claro. siempre digo que si yo no puedo visualizar un programa, no creo que, tengo que poder visualizarlo, ejecutarlo en mi cabeza, ¿no? Si no lo puedo ejecutar en mi cabeza, yo digo que no, hay algo que está chueco, ¿no? Claro, Y el mundo digital hoy en día, tú sabes, ha ayudado un poco crear formatos que después se pueden pasar a la televisión, porque como estamos viendo ahora, muchos de estos influencers, muchos de estos talentos que están que en otro momento no hubieran tenido la oportunidad de entrar en la exacto. televisión, están entrando porque tienen su éxito por sus propios méritos digitalmente. Ahora, no quiere decir porque tú tengas éxito digitalmente vas a tener éxito en la televisión. No quiere decir que le vas a traer automáticamente los ratings. Hay muchos podcasts, hay muchos shows allá afuera que dicen muchas cosas. A veces son shows de comentarios y lo tiene que tomar como eso, shows de comentarios, ¿no? Y no Exactamente, sí. tomarlo como hecho. Y muchas personas confunden eso. Hay personas que están diciendo una cosa que es la verdad para ellos, pero no necesariamente es una verdad. Es como ellos lo perciben. Exacto. Y eso es el peligro que yo veo hoy en día en lo que es la televisión, lo que es noticias y lo que es las redes sociales con las noticias. En las redes sociales tú no tienes que esperar a ningún ejecutivo de programación darte permiso para interrumpir la programación. Entra y dice, pasó tal cosa. Si salió verdad, si tienes razón, nosotros en noticias tenemos que tener tres fuentes. Esta estructura de lo que es correcto Ese en filtro. periodismo y la ética en periodismo no lo hay. Yo lo estoy No, viendo todos los días. Y te estoy hablando hasta de periodistas que son periodistas que tienen años de trayectoria. Ya llega un momento que lo ves tanto que caen en el mismo vicio de lanzarse y decir una cosa o comentar algo que a lo mejor no, en otro momento no se hubiera podido hacer o no se debería sí. hacer, en mi Sí, opinión. porque, exacto, hoy día por hacer números, la gente está sacando lo que sea, hablando de cualquier cosa por el hecho de precisamente subir los números. ¿Cómo podemos Y hacer porque las hay mucha personas? gente haciendo podcasts, entonces Exacto. tú quieres crear atención a tus shows. Ujú. Ahora, el formato de la televisión, que es el formato horizontal y es el formato profesional, Ah, enfrenta también una crisis para poder desarrollarse en las redes sociales, porque en cuanto a la tecnología digital, el formato vertical es lo que hoy, ¿verdad?, tiene mayor auge, el algoritmo te lo mueve más, el formato vertical. pero eso ¿Cómo? también depende, eso es más en lo que es Instagram, TikTok. Te estoy diciendo que la fuerza está cogiendo un auge bien fuerte a hacer los video podcasts a través de YouTube. Ahora, ¿cómo podemos hacer las personas que sí nos interesa un contenido de calidad, un contenido real, ¿verdad? Para proteger de alguna forma la credibilidad, porque yo creo que, por ejemplo, yo en lo personal tengo ciertos periódicos y tengo a ciertas personas que sigo precisamente porque ellos sí te hablan con evidencias, sí Y te con credibilidad, muestran la sí. realidad, y entonces para mí el valor agregado que los periodistas que sí nos interesa el contenido real es un tema de credibilidad, lo que hay que cuidar. Sí, y por eso que tú tienes personas que estaban en la televisión antes, que ahora están en las redes sociales, y estoy hablando en el mercado anglo como en el mercado en español, Sí, que tienen fuerza y tienen eh, seguidores fuertes por su credibilidad. Sin exacto. duda, eso no cae duda. Jorge Ramos hoy en día tiene su Mm, propio podcast, tiene su propio exacto. show, hace streaming y yo creo que le va muy bien. No, y ha Eh, migrado de la televisión totalmente a todo el mundo bueno, se digital. tiene que reinventar, Exacto, porque sí. si ya tú, la cadena no siente que eres relevante o a lo mejor ese fue por su propia cuenta, yo no te puedo hablar de eso, Claro, pero claro. puede pasar de las dos cosas. No estoy hablando que en el caso de Jorge Sí, pasó eso, ¿no? Pero tú puedes
entrar en el mundo digital y hacer tu propio programa y hacer tus propias reglas. Y si tú, yo creo que éticamente tú tienes tus reglas, tú vas a tener éxito porque tienes la credibilidad que por años de trayectoria en la televisión y encima de eso sabes lo que estás haciendo y sabes cómo buscar la noticia. Eso lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer correctamente. Y por eso que tienen ellos el éxito que tienen. Y lo bueno es que no tienen que depender de un jefe que a lo mejor no sabe mucho de lo que está hablando. Sí. No estoy hablando de un director de noticias, estoy hablando de un ejecutivo de venta, un Claro. gerente que a lo mejor lo que está viendo es Números. el rating, o que piense que hacer una cosa de una manera es mejor y no necesariamente es lo correcto. A veces, yo siempre he dicho, cuando yo empecé en este negocio, yo pensaba que los ejecutivos, que los jefes míos sabían todo, sabían que lo que querían ver la gente, y descubrí que no era verdad, que ellos están asumiendo una cosa porque ven algo que tuvo éxito y piensan, ya, ese es el show, ese es el formato. Tú tienes cadenas como Telemundo, Univisión, que no quieren irse del género de novelas porque dicen, eso es lo que tiene éxito. El Señor de los Cielos en Telemundo. ¿Cuántos series del Señor de los Cielos? Ya, este es el último supuestamente que pasó último, pero lleva ya 10, 11, 12, 3, no sé cuántas temporadas. Más de una década, sí. Y se cansa porque se cree, bueno, eso es lo que quieren ver la gente. Y entonces hacen otra cosa que casi parece igual, pero con otro nombre. No, yo por eso que yo creo que los podcasts, por un lado, también es bueno porque tú puedes crear Sí. tu mente. Y por es eso, lo por eso han único que te tenido tanto limita. éxito, sí. Tu mente es lo único que te limita y tú puedes crear, desarrollar, y entonces ya ellos ven algo que ha tenido éxito y entonces hacen así, que es lo que estoy viendo ahora que está pasando, y lo pasan a la televisión. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están viendo, que queremos crear un contenido de calidad, que nos queremos diferenciar y que queremos educar, informar y entretener de manera positiva, ¿verdad?, al público que nos ve? Bueno, yo lo que digo es que el que quiere puede, el que tiene ganas lo logra. No te puedes quedar estancado con un concepto nada más, tienes que poder escuchar y ver lo que está pasando alrededor tuyo y entonces seguir tu instinto de tu corazonada. Yo siempre he usado mi instinto para determinar, y yo como televidente que soy yo, porque yo vivo en las redes mirando todo lo que, no que posteo tanto, pero yo miro mucho lo que está pasando, las tendencias. Yo sé lo que me gusta, lo que me entretiene, y de ahí yo desarrollo. Aquí nadie está inventando la Coca-Cola. Aquí uno coge un concepto y lo hace, lo hace para uno su estilo. Si tú tienes un concepto y tú de verdad crees en ese concepto, dale para adelante con tu concepto a través de un podcast, que es la manera más, o streaming por YouTube, Sí. o lo que sea, y ve desarrollándolo y ve escuchando los comentarios, porque a veces los comentarios pueden ser fuertes, pero a veces tienen un poquito de razón. Yo siempre escucho lo que dicen la gente, porque si no le gustan a ellos, si una persona no le gusta, a lo mejor hay 10 más que no le gusta. Si le gusta a 10, a lo mejor hay 20 que le gusta, ¿no? Entonces, es importante escucharlo como dicen los americanos, with a grain of salt, escucharlo constructivamente, decir, a lo mejor tienen razón con esto, pero nunca dudar de tu concepto y seguir adelante con lo que tú crees, porque si tú de verdad tienes una pasión para una cosa y de verdad crees en eso, tú luchas. Y yo he crecido en este ambiente creyendo mucho en muchos conceptos que yo he tenido, y algunos me lo han permitido y otros no me lo han permitido, me lo han cancelado en mitad de camino y no han tenido la visión, pero no quiere decir que el formato era malo, quiere decir que no estaba para su tiempo para hacer el show. So, no te desmoralices si no tiene éxito en el podcast o no tiene éxito en un streaming platform, y sigue desarrollando, pero esté firme en lo que tú crees, y si tú de verdad tienes un formato que a ti te gusta y que es tu personalidad, dale adelante, porque la gente capta la naturaleza de lo que la persona es. En la televisión uno se cree que es todo pantalla, lo que sea, pero tu personalidad sí sale y refleja
en la audiencia. Muchísimas gracias. De verdad te agradezco por tu tiempo. Gracias por tener la amabilidad y la generosidad de compartir con nosotros acá en Nicaragua y en Centroamérica. Te voy a estar invitando, María, para una segunda, tercera y cuarta ocasión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos los nicaragüenses allá. Los quiero mucho. Yo he tenido Nicaragua muy cerca de mi corazón. Ay, qué hermoso. Gracias, María. Para ampliar más este tema, yo me encuentro ahora acompañada con Alina Cordonero. Ella es experta en negocios digitales. Qué gusto tenerte aquí en Voces Reales, Alina. Gracias por aceptar la invitación. Roxana, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer aquí compartir con tu audiencia. Bueno, así como estábamos hablando con María López Álvarez, qué importante que es conocer del mundo digital. Si no estamos en el mundo digital, no estamos en absolutamente nada. Estábamos hablando fuera de cámara. Así es, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya no hablamos meramente de la era digital, ya estamos hablando de la era de la inteligencia artificial, que es ahí donde se suman un sinnúmero de cambios dentro de una estrategia de contenido. Ahora, es muy importante algo que mencionaba María López Álvarez sobre la responsabilidad social, y quiero arrancar con vos en este tema. Vos que conoces un poco más el mundo, ¿verdad?, de la IA, de las diferentes plataformas digitales, ¿cómo los creadores de contenido podemos no perder de vista la responsabilidad social? Es muy importante, ¿verdad?, que mientras uno se para frente a un monitor o a un celular para llevar esa información a diferentes públicos, es vital estar claro de que lo que vamos a decir tiene un respaldo y que no vamos a estar engañando a esas audiencias, Sí. pues, porque esa es una de las grandes debilidades que hoy en día encontrás, que el contenido muchas veces es creado hasta por la misma IA, pero que no se sometió a una valoración, y la IA pues delira, hay sesgo de la IA, que es muy importante estar claro de eso. Entonces nos hemos acostumbrado a prácticamente preguntar por X o Y tema y sin validarlo. Entonces la responsabilidad de validar la información es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando a públicos que no conocen nada del tema, y ante los expertos que sí conocen del tema, estamos siendo descartados automáticamente. Claro, eso que acabas de mencionar es demasiado importante, porque hoy día muchas personas de distintas disciplinas de vida sacan la información de la IA, lo meten al correo y lo envían directamente sin ni siquiera revisar, o muchos creadores de contenido, voy a hablar de esto, voy a buscar información. No, hay que tomarse el tiempo para investigar. Ese es nuestro trabajo y no puede dejar de serlo, ni tampoco va a ser suplente la IA de eso. Así es, la parte humana, y te lo comento desde el ámbito de educación como uno de los roles que también llevo a cabo. Muchas veces recibimos trabajos por parte de los estudiantes que son realmente una respuesta totalmente de una inteligencia artificial, y automáticamente te das cuenta. Y es ahí donde entra el juicio crítico de la validación de datos históricos, de revisión de fuentes, porque es un proceso investigativo al momento que vos vas a presentar un trabajo, o que vas a comunicar o vas a crear un contenido, ya sea para una empresa privada o ya sea para alguien que simplemente comunica sobre temas de moda, sobre temas de turismo. A veces hasta hay datos que no coinciden con las ubicaciones reales, donde dice que está la reserva o donde dice que está el hotel. Entonces hay mucha información que no se valida antes de publicarla. Y eso es bien importante, que nosotros tengamos esa responsabilidad social, porque no olvidemos que las plataformas digitales, al igual que la televisión, están hechos para informar, para educar, para entretener, pero con responsabilidad. Así es, con responsabilidad hacia las audiencias o los públicos metas que nosotros estamos dando esa información. Y además, hoy en día no solo es crear un contenido, sino que también si queremos fidelizar ese público o esa audiencia, nosotros debemos de ser honestos y verificar nuestras fuentes para realmente crear esas comunidades. Porque hay tantos creadores de contenido que tienen en sus plataformas diversos temas, pero realmente van a ser parte de la comunidad los que comiencen a ver que vos estás creando un contenido genuino,
que la parte humana, la parte honesta, la parte real, pues, y que realmente está sirviendo a la comunidad, porque ¿de qué sirve que las empresas o los mismos influencers comuniquen un contenido que no está teniendo un impacto real en la comunidad? Entonces vas a crear comunidad, porque ese es el gran reto hoy en día, tanto de las empresas como los creadores de contenido, dar una propuesta de valor a la comunidad para realmente formar comunidad. Y es la forma en que hoy en día se va a crecer, pues. Así es. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con nuestro último bloque aquí en Voces Reales. Gracias por continuar con nosotros en Voces Reales. Estamos hablando acerca de cómo la televisión ha evolucionado y cómo el mundo digital, las redes sociales llegaron para quedarse y no hay vuelta atrás. Por eso es importante educarnos, formarnos en estos temas, Alina. Así es. Bueno, yo vengo también del mundo tradicional, desde que el marketing era radio, prensa, televisión, manejando mix de medios en ese sentido. Y una de las grandes preguntas del sector empresarial era que si valía la pena pautarse en medios tradicionales. Hoy en día los medios a nivel personal y desde mi experiencia profesional yo no los descarto. Claro. Es más, es una herramienta donde uno puede validar el branding, el valor de tu marca y el peso que tienen estos medios, diversificarlo también y convertirlos en un aliado con las herramientas digitales, porque ya no solo hablamos de los medios como social media, medios digitales o tu propio sitio web, sino que hablamos de medios que realmente comercializan tus productos o tus servicios, te dan a conocer. Entonces yo siempre apuesto al mix de medios. Para mí la televisión hoy en día se puede complementar y ha migrado, ha evolucionado. Estamos hablando de plataforma streaming, estamos hablando de podcast para el tema de la radio y son los formatos que las nuevas audiencias están consumiendo y es ahí donde nosotros debemos de mirar qué tipo de plataformas tenemos y debe diversificar el contenido, porque no es el mismo contenido en todas las plataformas. Claro. Hay que diversificar de acuerdo a los públicos metas que nosotros queremos llegar. Me encanta eso que acabas de decir porque nos ayuda a tener una brújula, una guía de hacia dónde, y algo que me lleva a este tema es a los públicos. Tenemos que también reconocer que nuestro contenido va dirigido no a todo público, que hay un público y hay una comunidad, ya sea de TikTok, Instagram. Háblanos un poquito de esto. Ok, es muy importante tener claro el público al que yo me dirijo. Uno dice, bueno, no estoy llegando al público que quiero llegar. Pues es ahí donde hay que revisar realmente quién es tu buyer persona. Sí. Tu buyer personal es a lo que antes llamábamos como el cliente ideal. Tenemos que entender cuáles son esos puntos de dolor que tiene ese buyer persona para nosotros con el contenido complementarlo. Por ejemplo, ¿qué temas hay hoy en día que son de vital importancia para padres y madres de familia en el tema del uso de la inteligencia artificial, en el tema del uso de las redes sociales? Y es algo que lo estamos viendo en los colegios, en las escuelas, donde hay mucha codependencia. Por ejemplo, datos estadísticos de We Are Social Media reflejan más de 20, 30 horas de consumo en redes sociales. Wow. Y es un público bastante joven. Y es ahí donde está el tema del sentido de responsabilidad como padres para acceder a estas plataformas. Sí. Y también como creador de contenido, ¿qué red social realmente me funciona más a mí? Si es Instagram, si es Facebook, si sos vendedora, si tenés una tienda. Algunas personas aseguran que te funciona más Facebook, otros que te funciona más Instagram. Vos que sos experta en este tema de negocios digitales, ¿qué le aconsejarías? Bueno, hablemos de un emprendedor que tiene un pequeño negocio. Entonces, una de las plataformas que por éxito, ¿verdad? Y según lo respaldan las estadísticas igual de We Are Social Media, es Instagram. Es una de las redes que más monetiza. Pero yo no descarto el tema del marketplace, porque a un público, o llamemos audiencia, esto es del ámbito de que lo queremos hablar, el mercadólogo dice audiencia,
periodista o el comunicador habla de públicos. Entonces, en ese sentido, hablemos pues desde el ámbito de un mercadólogo. Sí. Entonces, estamos hablando de las audiencias. Entonces, yo no descarto marketplace, porque en Nicaragua el tema del e-commerce, ya nos estamos ahí saliendo un poquito de las redes sociales, es un gran reto para el mercado nicaragüense. Pero funciona muy bien el hecho de vender por medio de plataformas que ofrece Facebook, que es el marketplace. Entonces se da muy bien eso, y obviamente el Instagram integrado con el WhatsApp. Cuando lo convertimos en WhatsApp Business, podemos colocar catálogos y podemos crear tiendas virtuales que permiten llegar a esas audiencias meta que nosotros queremos. Entonces, una vez que el emprendedor o el dueño de negocio tiene claro a dónde quiere llegar, se elige la plataforma y la red social por la cual va a comunicar. Exacto. Porque recordemos que antes, al inicio mencioné, no son meramente medios digitales de comunicación, también son medios digitales de comercialización. Claro. Entonces los negocios pueden llegar a, obviamente, vender por medio de esas plataformas. Entonces la fórmula Marketplace, Instagram, WhatsApp Business. Claro. Para todas aquellas personas que nos están viendo y están diciendo en casa, no sé cómo funciona esto del mundo digital, cómo puedo hacer para realmente conectarme, para saber un poco más de la IA. Vos sabés que ahorita mismo también la IA tiene muchos sesgos, como hablabas fuera de cámara. ¿Y qué aconsejarías vos a estas personas? Bueno, igual estas mismas plataformas que ofrecen cursos, ¿verdad? Que están gratuitos, donde podés autogestionarte y podés aprender un poco más de ellos, sobre todo para los padres y madres de familia, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad?, estar un paso adelante del avance de estas nuevas tecnologías, y es importante conocerlas, pues. Entonces claro, son cursos que son completamente gratis y podés acceder desde cualquier computador. Bueno, el consumo de internet en Nicaragua es bastante alto, entonces no hay mucha restricción en ese sentido. Sí. Alina, para finalizar, porque yo sé que el tiempo se nos ha terminado, ¿qué aconsejarías a todas las personas que nos ven si, por ejemplo, quisieran tener una consulta privada con vos, si quieren saber un poco más de este tema, cómo pueden contactarte? Y también me gustaría que nos dejaras tus recomendaciones para todas las personas que quieren brindar realmente un contenido bueno a la comunidad nicaragüense. Vamos a partir del punto un contenido. ¿Cómo creamos un contenido de valor? La parte humana es indispensable, ¿verdad? Ser claros, honestos y transparentes de lo que decimos y lo que comunicamos en las plataformas digitales. La calidad del contenido es muy importante si lo vemos del ámbito comercial o empresarial. Estar claro cuál es la propuesta de valor, porque podemos ver 10 tiendas que venden el mismo producto o bien ofrecen el mismo servicio, pero va a destacar aquella que tiene su propuesta de valor clara. Entonces, cuando nosotros tenemos clara cuál es la propuesta de valor o la solución real al mercado, podemos también identificar cuál va a ser el medio digital al que yo voy a poder alcanzar a ese público o a esa audiencia, para poder tener realmente un retorno a esa inversión, porque es lo que busca la mayoría de personas que invierten en estas plataformas. Realmente vender, realmente crecer su negocio. Entonces, propuesta de valor, buyer persona claro, y la red social o la plataforma digital que más le convenga, de acuerdo a lo antes mencionado. Perfecto, te quiero agradecer. Bueno, pero para todas las personas que nos están viendo y quieren ponerse en contacto con vos, ¿cómo te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar en mi sitio web, alinacordonero.com. Y también mi página, pueden escribir directamente a mi perfil de LinkedIn, igual como Alina Cordonero me encuentran, y si me quieren contactar por WhatsApp, al 8852-5712. Bueno, gracias Alina por acompañarme el día de hoy en Voces Reales. Te vamos a estar invitando, ¿oíste? Gracias. Porque necesitamos un análisis ahí de Voces Reales. Te quiero agradecer, y gracias a ustedes también por no perderse todos los domingos su programa Voces Reales. Nos vemos en una próxima ocasión.